Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la reforma y contrarreforma. ¿De acuerdo? La reforma y la contrarreforma. Profesor, ¿qué es esto? No me queda claro, profe. Tranquilo. Vamos a ir viendo el desarrollo de cómo la Iglesia Católica va a sufrir un quiebre. ¿Ya? Cómo la cristiandad europea va a sufrir un quiebre. Ya hemos visto un quiebre anterior. Hemos visto el cisma de Oriente. ¿No es cierto? Hemos visto el cisma de Oriente cuando se rompe la Iglesia Católica en dos. Básicamente, el cisma de Oriente entonces forma la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que la única diferencia básicamente notable, podemos decirla, entre las dos, es que la Iglesia Ortodoxa no considera al Papa como la máxima autoridad, como la máxima autoridad. ¿De acuerdo? Si lo hacemos en un resumen, tienen diferencias, sí, pero digamos que el punto más importante es ese. No, no aceptan la autoridad del Papa. Eh, entonces, luego lo que vamos a tener es que hacia el siglo XVI van a ocurrir los grandes cambios en la Iglesia Católica, en la cristiandad europea. Muy bien. Entonces tenemos la reforma protestante. Tenemos la reforma protestante. Iniciemos con esto. Profe, ¿qué fue o qué nos trajo la reforma protestante? Lo primero, que se va a dar un quiebre. ¿De acuerdo? Se va a dar un quiebre en cómo se organiza la jerarquía eclesiástica, la jerarquía en la iglesia cristiana. Es decir, todos sabemos que en la cristiandad católica, que en este momento era la más importante, recuerda que solamente había dos formas, la, la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, ¿no? Y la iglesia romana, digamos que es la principal forma de cristiandad, ¿no? En Europa, y la única en Europa occidental. Entonces tenemos al Papa y luego tenemos pues una jerarquía, ¿no? Cardenales, obispos, todo esto. Entonces la reforma protestante va a romper con esto, va a quebrar esta forma de organizarse. Ahora, este es un movimiento religioso, pero no nos quedemos en eso. Hay que entender que todo proceso histórico no solamente tiene una causa y no solamente mueve un interés, sino que vamos a tener que hay muchos intereses detrás. Acá, la reforma protestante, tú me puedes decir, profesor, tema religioso, no solamente religioso, ¿ah? También es social, también es económico y también es político. ¿Acuerdo? También es político. Profe, ¿y quiénes lo van a impulsar? La burguesía. La burguesía y ciertos nobles. Y ciertos nobles. Profe, ¿pero por qué? ¿Por qué la burguesía y los nobles quieren impulsar una reforma en la iglesia? Tranquilo, ya vamos a llegar a eso. Entonces, la sociedad europea se va a reestructurar, va a cambiar, va a haber una modificación en cómo se estructura esta sociedad europea. Ahí tenemos entonces lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las causas? Bueno, tenemos económicas. Vamos con las causas económicas, porque tenemos, hemos dicho, económicas, sociales, políticas, ideológicas. Las causas que nos llevan a esta reforma protestante. Y quiero acá que entiendan muy bien. Mira, este es el resumen, vamos a ir luego viendo una a una. Pero en las causas económicas tenemos el capitalismo mercantil, que ya hemos estado hablando, ¿te acuerdas? Crecimiento de las ciudades, de los burgos. Ya empieza este comercio. Hay nuevos mercados. En sociales, pues va a haber rebeliones campesinas, va a haber la crisis feudal. En políticas tenemos el imperio de los Habsburgo, el imperio de los Habsburgo,
Y en ideológicas tenemos al humanismo. Al humanismo. ¿No? Tenemos al humanismo. Causas económicas. Ya hemos hablado. Recuerda que durante la Edad Media, es, la iglesia es uno de los principales señores feudales. La iglesia tiene control sobre tierras, tiene control sobre diversas propiedades. Entonces, la iglesia ha acaparado mucho, incluso muchos fieles. Mira, 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 imagínate que Analí, una niña, una chica religiosa, creyente, va a morir y tiene propiedades. De repente, si es muy creyente, parte de sus propiedades le va a dar ¿a quién? A la iglesia. Entonces, la iglesia poco a poco va acumulando, 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 acumulando gran cantidad de propiedades. Entonces, los burgueses quieren controlar también estas propiedades. Los burgueses quieren manejar estos bienes que tiene la iglesia. Por lo tanto, la burguesía está ansiosa de que la iglesia pierda poder. ¿Ya? Ahora, además, mira, la iglesia era un problema para los burgueses. Profe, ¿por qué? Porque la iglesia, aunque no lo creas, prohibía la usura. Prohibía la usura. Entonces, como la iglesia prohibía la usura, lo que ocurre es que, entonces, para muchos burgueses, para sus negocios, la iglesia era un obstáculo. La iglesia era un obstáculo. Entonces, ¿qué pasaba? La burguesía dice, la iglesia debe perder poder, porque si no, no nos deja hacer nuestros negocios. ¿Ya? Ahora, mucha gente, pues, influenciada por la religión, por las ideas que había en este momento, evitaban muchas cosas, ¿no? Los navegantes evitaban adentrarse en el mar por el tema que muchos religiosos contaban de los peligros y cómo era el mundo. Y recuerda que también acá, muy importante, la iglesia tenía el control del conocimiento, entonces la iglesia era la única que buscaba el conocimiento, porque al ser la iglesia quien buscaba el conocimiento, ellos podían controlar qué cosas sabía, qué cosa aparecía, qué nueva idea aparecía. Y en cambio, no. Si hacía otro, imagínate, otra persona podía descubrir algo que la iglesia contradijera a la iglesia, entonces la iglesia evitaba esto. Entonces los avances tecnológicos, los avances a nivel de ciencia, pues eran limitados. ¿Ah? No es que no habían, sí lo sabían. Había gente que de manera escondida, de manera, ahí como diríamos, caleta, hacía sus cosas, y la iglesia también lo hacía, pero la iglesia obviamente sacaba a la luz solamente aquello que no fuera contradictorio con sus doctrinas. Entonces, ahí tenemos por qué la burguesía, que necesitaba tecnología, pues tenía ahí unos intereses contrarios a la iglesia. En causas sociales, teníamos, recuerda que pues, la iglesia era el control ideológico y por lo tanto esta iglesia lo que buscaba era, de todas formas, mantener el feudalismo como estaba. Entonces, habían campesinos que no se sentían pues cómodos con esto y que querían terminar con el dominio señorial que la iglesia les había impuesto. También recuerda que la burguesía, al ser la nueva clase social y estaba en ascenso, la burguesía estaba creciendo, haciéndose cada vez más rica, y recuerda que el dinero va ligado al poder, tenía que jalar posiciones, y la iglesia era un impedimento. Por eso la burguesía, en esta primera parte, se alía con la nobleza, con la aristocracia, para quitarle poder a la iglesia. Además, tenemos ahí que los señores feudales del Sacro Imperio Romano Germánico
tenían un problema. Recuerda que el Sacro Imperio Romano Germánico no era ni romano y no era un imperio realmente. Era un grupo de nobles organizados. Era un grupo de príncipes organizados. Cada uno manejaba más o menos su reinito. Sin embargo, sobre todo esto estaba la iglesia. La iglesia tenía injerencia en todos los territorios. Entonces, los nobles alemanes se dieron cuenta que al final la iglesia recolectaba dinero. La iglesia recolectaba dinero y este dinero que se recolectaba iba a Roma. Iba a Roma. Pero no. Entonces ellos dijeron, ¿por qué este dinero se va a Roma? ¿Y por qué no lo recogemos nosotros? Y se queda para nosotros. ¿Cuenta? Entonces ellos querían recuperar, eh, ser totalmente independientes. Entonces ahí tenemos causas sociales. Causas ideológicas, el humanismo, que hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? El humanismo nos trae esta idea de la modernidad, del individualismo. Te das cuenta que muchas veces tú eres un individualista, piensas en ti, solo quieres, te importas tú y a tu familia, pero no nos importamos como sociedad. Entonces las ideas del humanismo nos traen esta idea de individualidad. Y cuando veamos el Lutero vamos a ver cómo se aplica esto. ¿Ya? Entonces, el humanismo nos trae ideas también anticlericales, ¿no? Contrarias al clero, debemos ser más racionales, debemos ser antidogmáticos. Profe, ¿qué es un dogma? Un dogma es una creencia. Un dogma es una creencia, una verdad absoluta, una verdad de la cual tú no puedes dudar. Y esto es contrario a la ciencia. En la ciencia, nosotros dudamos de todo lo que nos dicen. Y la verdad, una verdad científica, es una verdad temporal, es una verdad momentánea, hasta que algo la cambie. En cambio, en el dogma no. El dogma es una verdad absoluta. El dogma es una verdad que tú no puedes cambiar. ¿Ya? El dogma es una verdad que tú no puedes cambiar. Profe, ¿cómo es eso? No me queda claro, tranquilo, mira. Por ejemplo, tienes un dogma, una verdad absoluta. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo resucitó después al tercer día. Profe, ¿esa verdad puede cambiar? Si esa verdad cambia, si esa verdad cambia, ya no tendrías cristianismo, pues. Tú no dudas de eso. No puedes dudar de eso. Si tú dudaras de eso, ya no eres cristiano. ¿Entiendes? Entonces, un dogma es una verdad absoluta, una verdad que tú no puedes eh, dudar de ella, ni va a poder cambiar. El día que cambien los dogmas religiosos, pues ya cambiará la religión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una idea dogmática. Y el humanismo, al ser racional, pues no puede tomar en cuenta esto. Otro punto importante es la traducción de la Biblia. Eh, el problema es que las Biblias antes eran en latín, solo en latín. Y como usted entenderá, la gente común no sabía latín. En segundo lugar, recuerde que no había imprenta. Al no haber imprenta, los libros eran a mano. Al ser a mano, no me acuerdo del número exacto, del tiempo exacto, pero eran como, creo, si me equivoco, 3 5 años en hacerse una Biblia a mano, una Biblia.
Al traer la imprenta, la Biblia se masifica, en cierta manera, pero también la vamos a traducir. Al traducir la Biblia, pues más personas tienen acceso a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Profe, si más gente tiene acceso a lo que dicen las Sagradas Escrituras, quiere decir que la gente puede empezar a darse cuenta si es que el cura o la iglesia misma estuvo mintiéndoles, o le dijo, o interpretó de una manera. Porque ahora yo digo una cosa, por ejemplo, y tú la puedes interpretar de otra manera. No todos lo van a interpretar igual. Entonces, cada uno puede interpretar. ¿Te das cuenta? Y al cada uno leer la Biblia y decir, oiga, pero el Papa me ha dicho, pero el curita de mi barrio me dijo esto, pero en la Biblia no aparece. En la Biblia dice otra cosa. Ah, entonces cada uno. Y por eso lo relaciono con lo anterior. Te hablé del individualismo. Empezamos a querer una religión más individual, más interna, más de nosotros. Ya no tanto a la masa, sino cada uno, un contacto, una religión, una religiosidad personal, no una religiosidad colectiva, no, sino individual. Y eso es, profe, ¿por qué? Porque las ideas humanistas nos han dado esa idea de la individualidad. Entonces, profe, dígame un ejemplo de cómo yo puedo leer la Biblia y darme cuenta que la iglesia estaba equivocada. La iglesia gastaba dinero, el Papa andaba y alta hasta el día de hoy, ¿no? Y con varias cosas ahí de oro y todo el asunto. Y entonces tú lees la Biblia y te das cuenta la vida de Cristo, y Cristo era pobre, ¿no? Cristo era pobre, no vivió de lujos, y el Papa andaba todo en oro, y los papas gastaban dinero y todo el asunto. Entonces dices, pero incluso las bienaventuranzas, te decía, ¿no? Bienaventurados los pobres, que el rico estaba mal y el pobre era el bueno. Y entonces decías, ¿y si la pobreza es lo que me va a hacer ganarme el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué el Papa tiene tanto dinero? ¿Por qué la iglesia tiene tanto dinero? ¿Te das cuenta? Hay una contradicción. Entonces, a la gente empezó a darse cuenta de eso, empezó a despertar contra eso. ¿Ah? Muy bien. Causas políticas. Profe, ¿hubo causas políticas? Exacto, hubo causas políticas. Profe, ¿qué causas políticas hubieron? Eh, los estados se estaban formando como unas monarquías centralizadas. ¿Ah? Eh, y los reyes, esas monarquías de estados centralizados, los reyes querían tener el poder, pero la iglesia era un poder que estaba al lado. ¿Te acuerdas que la creía de las investiduras, por ejemplo? ¿Te acuerdas de esta lucha entre el Papa y el Sacro Imperio Romano Germánico por ver quién era superior a quién? La iglesia tenía más poder. Los filósofos de la escolástica te decían que eh, la iglesia era más importante que el Estado. Entonces, ¿a qué voy? Eh, decía, los filósofos de la escolástica te decían, la iglesia es más importante que el Estado. ¿Por qué, profesor? Porque el Estado garantiza tu bienestar, garantiza que te vaya bien físicamente, tu cuerpo, tu vida en la tierra. Pero tu vida en la tierra es corta. En cambio, tu vida en el otro mundo, cuando mueras, es eterna. ¿Y quién garantiza la salvación de tu alma? La iglesia. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Salvarte los 60 años que puedes vivir o salvarte la eternidad? Entonces decían, la iglesia es más importante que el Estado. Pero para estos nobles, estos reyes que ahora quieren tener todo el poder,
no puede haber otro poder que compite pues con ellos. Ellos tienen que estar por encima del poder de la iglesia. Por eso, una causa política de la reforma protestante, esa ansia de poder de los reyes de centralizar todo el poder en ellos y estar por encima de la iglesia. Y se da la superalianza. ¿Pero cuál es la superalianza? España, el reciente imperio español, que España despierta de su reconquista y luego al poco tiempo se hace un imperio gigantesco, ¿ya? Se hace un imperio gigantesco y la iglesia, ¿no? El emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, tenía un territorio muy, muy grande, muy gigantesco, ¿no? Muy gigantesco. Entonces, ahí quería, él era un católico ferviente. Hay una alianza entre la iglesia y el papado. Por lo tanto, como controlaba muchos lugares, había mucha gente que no estaba de acuerdo con esto, entonces como que quería liberarse, ¿ya? Como que quería liberarse. Entonces, muchos de estos nobles, de cada la verdadera razón, no es que se hagan protestantes porque, ay, no nos gusta la iglesia católica, no. Simplemente muchos dicen, este es nuestro momento de aprovechar esta ruptura para nosotros también liberarnos, zafarnos del poder del emperador y recuperar nuestra autonomía. ¿De acuerdo? Pasa eso. O sea, ¿tú crees que acá el tema solamente es religioso? No, es que a mí no me gusta cómo das que el Papa tenga dinero y yo, porque Cristo era pobre. No, 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 acá mucha gente lo que hizo fue aprovechar el momento para conseguir sus propios intereses, ¿no? Para perseguir sus propios intereses. Muy bien, la reforma protestante, vamos a ver que tiene entonces en Europa, vamos a ver que tenemos básicamente, tenemos varios focos, pero vamos a decir que aparecen tres movimientos importantes. El calvinismo, el luteranismo y el anglicanismo, la iglesia anglicana. Profe, el calvinismo, obviamente con nuestro amigo Calvino, el luteranismo con nuestro amigo Lutero y el anglicanismo con nuestro amigo Enrique VIII. Entonces, un mapa de cómo quedó Europa tras la reforma protestante lo podemos ver acá. El marroncito, bueno, marroncito, no sé este color cuál será, eh, todo es la zona de influencia luterana, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, la zona de Letonia, Estonia, la zona de los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, y algunos, mira cómo se disgrega por ahí, pedacitos por todos lados ahí. La reforma protestante, los calvinistas, que bueno, digamos que los más chiquitos, acá en este color, tenemos pedacitos por varios lados. Básicamente, Calvino es francés, pero pega su idea en Suiza y a partir de ahí empieza pues a disgregarse. Tenemos los anglicanos, que es la iglesia básicamente inglesa, y el resto, este color, no sé qué color será, pues son los romanos, son los católicos, ¿no? A ver, entonces, tenemos que esta reforma, ¿no? Esta reforma protestante nos va a traer, pues,
es una polémica dentro del cristianismo. Hay, vamos a distinguir lo que son las herejías, que es aquella persona que es creyente y a pesar de ser católico, a pesar de ser parte de la Iglesia Católica, hace y dice cosas contrarias a la fe, a las doctrinas católicas. Un hereje es eso, una persona que es parte de la Iglesia y, a pesar de eso, dice y hace cosas contrarias, ¿no?, a las doctrinas, a los dogmas de fe cristianos. Un hereje soy yo. Bueno, yo ya no puedo ser hereje porque yo estoy excomulgado, pero cuando yo no estaba excomulgado, yo era un hereje, porque yo soy católico. O sea, fui bautizado, fui parte del rebaño, fui parte del rebaño. No, no, no llevo tanto, de un curita en mi barrio, así, así algo así, algo así, nada más así, espontáneo. No sé que no es válido tal cual, pero me gusta decirlo. Entonces, eh, entonces, estos grupos de ideas y prácticas que van a ser distintas al papado, ¿no? Tenemos los que son las apóstatas. Los apóstatas son aquellas personas que eh, reniegan del credo oficial del católico, abandonan sus ideas, ¿no? Un apóstata es una persona que abandona sus ideas, abandona en ese caso sus creencias. Tenemos el problema de la corrupción papal. Muchos papas se habían coludido, habían ahí negociado, habían tratado, haciendo negocios medio turbios con los ricos y poderosos, a los que se les perdonaba cosas. Y el punto clave que tú no puedes olvidarte. O sea, todo lo que hemos visto, bueno, ya tenemos ahí. Pero lo que ya lleva el detonante final es esto de acá. Recuerda que todo tiene causas, un montón de causas, pero siempre hay una causa, algo que va a ser el detonante. Que no necesariamente tiene que ser lo más importante, ¿ah? Simplemente hay una pequeña causa por ahí que vamos a terminar, que va a terminar desencadenando entonces todo el problema. Por ejemplo, pongamos, mira, pongamos algo importante. Lo relacionamos con lo que pasa hoy en el Perú. Para esta lucha de poderes entre el legislativo, el ejecutivo, la vacancia del presidente y todo el asunto, no es una lucha entre grupos honestos, ¿no? Una lucha entre corruptos, una lucha ahí entre corruptos por quedarse con el poder. Profe, debe haber muchas causas que nosotros todavía no conocemos. Pero hay un detonante, algo que inicia esta lucha. Por ejemplo, acá, el audio con el señor Richard Swing. Entonces, ese es el detonante. Profe, ¿eso es demasiado escandaloso? ¿Realmente? No. Pero es el pretexto que usan para desencadenar y soltar todas las otras causas que están ahí detrás, que, no quieren, que a veces, muchas veces no se quieren mostrar por diversos motivos. Entonces, vuelvo a repetirte, los señores, los príncipes, los nobles alemanes querían sacarse del medio a la iglesia. Querían que la iglesia no obstruya su poder, pero no lo dijeron así. Y dijeron, nos sumamos al protestantismo, la verdadera fe. Pero tú ya sabes que realmente es lo que ellos querían. Pero vuelvo a repetirte, necesitamos siempre un detonante, algo que inicie, pues, esto. Y en este caso fueron las indulgencias. Que va a ser entonces el escándalo que va a dar inicio a todo
a que se muevan todo esto que hemos estado hablando hasta el momento. Profe, ¿qué eran las indulgencias? Recuerda que la Iglesia Católica, el catolicismo, no solamente tiene, pues, al infierno y al paraíso, ¿no es cierto? No solamente tiene el infierno y el paraíso. La Iglesia Católica tiene el purgatorio. ¡Ja! Profe, ¿qué es el purgatorio? Es el lugar donde, digamos, tú eres medio pecador, medio pecador. Entonces, antes de ir al paraíso, antes de que nuestro amigo San Pedro te abra las puertas y que tú puedas disfrutar y ser feliz en el encuentro con nuestro Señor, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que, digamos así, limpiar tu alma, purificar tu alma de esos pecaditos que no son tan graves, digamos así, no son tan graves como para que vayas al infierno, pero que no te van a dejar entrar al paraíso. Entonces tú vas al purgatorio. Y ahora el purgatorio no es un lugar físico. No es un lugar, no es un lugar físico. Entonces, y vas a estar ahí dependiendo, pues, la cantidad de pecados que hayas cometido, ¿no? Entonces el problema acá es, oye, debe ser aburrido, ¿no? Donde te mandan 40 años al purgatorio. 40 años, un lugar, no hay nada, no sabes qué es lo que hay. No es un lugar físico tal cual. Como una sala de espera, no sé. Te meten ahí una máquina para que te laven, no sé, te están lavando ahí. Entonces, ese tiempo, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¡Ah! ¿No quieres estar ahí 50 años en el purgatorio? Tenemos acá un papelito, nuestra indulgencia, que te lo reduce. Depende de cuánta plata tengas, te reducimos ese tiempo, ¿ah? Piensa, no son 50, puede ser 25 años más. ¿Tienes más plata? 5 añitos. Habla, te lo rebajo a 5 añitos. El Papa te otorga tu pase directo para que te ahorres tiempo en el purgatorio. Entonces, la iglesia te vendía eso. Profe, ¿y me lo puede, solo lo compraba para mí? No, ponte. Imagínate que tú como eres tan lindo, tan bueno, tan noble, yo me muero. Bueno, yo no voy a ir al purgatorio, yo me voy de frente al infierno. Pero imagínate que yo me fuera al purgatorio, entonces tú de repente quieres ayudarme, entonces tú pagas y compras una indulgencia para mí. Pero usted está muerto, no importa. Tú puedes comprarle a tu muerto también. Tú puedes comprarle a tu muerto. O sea, si tú no quieres que tu muerto esté tanto tiempo en el purgatorio, le das su perdoncito. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia dice que te vendía este perdón. ¿Por qué la iglesia te vendía este perdón? En realidad, la iglesia necesitaba plata. Estaba construyendo la Basílica de San Pedro. La cúpula de San Pedro, donde está la Capilla Sixtina, la estaba construyendo. Y necesitaba plata. Entonces, había necesidad de dinero. Entonces, la iglesia buscó esta forma bonita para poder conseguir dinero. Pero las indulgencias venían desde antes. Otros yo he escuchado que dijeron, el purgatorio lo inventaron para eso. O sea, la idea de purgatorio se inventó para poder venderte indulgencias. No sé exactamente desde cuándo venden indulgencias, pero la idea de purgatorio ya viene desde la época de Dante Alighieri. En la Divina Comedia hablan del purgatorio. Ya había esa idea del purgatorio. ¿Ah? Ya había esa idea del purgatorio. Entonces, esto fue escandaloso. Esto fue escandaloso, es decir, la venta de indulgencias, es decir, el perdón de tus pecados, ¿no? El perdón de tus pecados, la reducción de tu tiempo en el purgatorio, todo este asunto, ya dependía no de tu fe, no dependía de tus acciones, sino dependía de tu bolsillo. Tu bolsillo mandaba. No quiero estar mucho tiempo en el purgatorio, no importa los pecados que haya cometido, puedo pagar y me ahorro el tiempo. O sea, si tengo plata, me salto
el castigo. ¿Me dejo entender? Entonces, esto estaba chocando, profe, con la propia religión. Vamos a verlo. Así era Europa más o menos, Europa occidental. Tenías el imperio de Carlos V, acá en verdecito. Mira lo que tenía Carlos V, ¿ah? Mira todo el territorio que tenía Carlos V. Mira todo el territorio que tenía Carlos V, más América. Tenemos los principados alemanes, ¿no? Que eran también parte de la influencia de Carlos V, ¿ya? Y ahí tenemos todo esto. Muy bien. Tenemos entonces que, ¿qué ocurre? Ocurre que la Reforma Protestante en el siglo XVI empieza con nuestro amigo Lutero en Alemania en 1517, le sigue Calvino en Francia en 1536 y más tardíamente nuestro amigo Enrique VIII en Inglaterra en 1535. Y al final los católicos se rebelan y dicen, oye, oye, aguanta, aguanta, mucha vaina. Yo también saco mi contrarreforma, es decir, mi lucha contra ellos, contra estas ideas. ¿Qué dice nuestro amigo Lutero? ¿Qué dice Lutero? Lutero va a iniciar. Lutero es un monje agustino. Lutero es un monje agustino. Lutero es un sacerdote católico. Sin embargo, nuestro amigo Lutero va a dar las famosas 95 tesis. Ya, Lutero, no te olvides, nuestro amigo Martín Lutero es el hombre de las 95 tesis, en las cuales va a hacer una crítica a la Iglesia Católica. Y, profe, ¿Lutero contra qué se le agarra? Contra las indulgencias. Lutero, por eso te dije, las indulgencias van a ser el pretexto, el detonante, aquello que va a iniciar toda la reforma. Profe, ¿por qué? Date cuenta, si a ti en el siglo XXI, a pesar de ser un católico ya recontraformado, te ha sorprendido que te vendan el perdón de esa manera, ahora imagínate en este momento. ¿Ya? Eh, Lutero, ¿qué propone? Lutero va a proponer que la salvación de tu alma no depende de tus acciones, sino depende de tu fe. Depende de tu fe. Se salva el que tiene fe. Se salva el que tiene fe. Sumamente importante. Entonces, eh, él va a decir que están equivocados todos aquellos predicadores que dicen que con las indulgencias te salvas de toda pena. Él va a decir que van a estar condenados todos los que crean que se van a salvar con indulgencias. A todos los que crean que se van a salvar con indulgencias están condenados. Eh, Ahora, para Lutero, quiero que entiendas algo para la iglesia, esto era pues, en realidad, para la iglesia, las indulgencias eran un gran negocio. ¿Qué gastabas? Un papel, un documento escrito, sellado, firmado por el Papa, y se acabó. Todo lo que gastabas. Y te daban dinero para poder sustentar tus guerras, para poder construir tus cosas. Ah, para eso.
Profe, la reforma luterana, ¿dónde empieza? En Alemania. Alemania. Reforma luterana, Alemania. Líder, Martín Lutero. ¿Cuál era el reino ahí? El Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Quiénes apoyan a Lutero? Los nobles alemanes, principalmente el príncipe de Sajonia. ¿Qué es lo que dice Lutero? ¿Qué es lo que dice Lutero? Que empezó con una pequeña crítica a la iglesia, como diciéndole al Papa, hey, Papa, escúchame, estás acá, te estás fregando, estás malogrando, no se puede. Entonces, luego esto pues escala y hay una ruptura realmente luego con la iglesia. ¿Qué te dice Lutero? A ver, dígame usted, señor católico, apostólico y romano, alumno, usted que ha hecho su primera comunión, usted que va a hacer su confirmación, Lutero te diría, ¿dónde está en la Biblia la confirmación? ¿Dónde? ¿En qué momento en la Biblia hay confirmación? ¿En qué momento en la Biblia hay tu primera comunión? ¿En qué momento salió Jesús vestido de blanquito, se fue y se tomó fotitos? ¿Dónde? Habla. ¿En qué parte de la Biblia? No sé, profesor, yo no sé esas cosas, solamente me confirmo. Entonces usted va a decir, porque no hay, porque es un invento. Solamente hay dos sacramentos, bautizo y Eucaristía. Bautizo y Eucaristía, dice Lutero. No hay más. El resto es un invento. No está en la Biblia. Rechaza la divinidad de María. Dice, el luteranismo te dice, ya, María bacán, chévere, la madre de Cristo. ¿Y cuál es el? ¿En qué parte María se vuelve una figura principal en la religión? Hay una figura, es la figura principal en algún momento. ¿En qué parte de la Biblia María es una intermediaria entre Dios y el hombre? ¿En qué parte? ¿Cuánto tiempo en la Biblia aparece María? ¿En qué parte de la Biblia aparece María y cuál es su función? Vamos, tú eres religioso, me tienes que decir dónde está María en la Biblia. O sea, ¿qué parte? ¿Qué cosa? ¿Cuál es su rol? Profe, lo cuida Jesús cuando es chiquito. ¿Y te has dado cuenta que en la Biblia nos saltamos de Jesús bebé, un pasaje de Jesús niño a Jesús ya adulto? ¿No hay más? ¿No sabemos más? Sí, Jesús nace, se escapa en Egipto, cuando Herodes los quiere matar a los bebés, Jesús niño hablando ahí con la gente, y luego Jesús y adulto. Y luego aparece, no, bueno, no me acuerdo, no sé, me acuerdo todas, pero luego al final, cuando está crucificado, María está llorando, y Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, no me acuerdo a quién, ¿no? Y se acabó. Entonces Lutero dice, ¿y por qué la iglesia nos ha vendido la historia de que María es una intermediaria entre tú y Dios? María, ¿dónde está su divinidad? ¿Desde cuándo María se ha vuelto un ser divino? Los luteranos dicen, no, la iglesia te está mintiendo. La iglesia te ha creado vírgenes por las puras. Lutero dice, no puede haber una jerarquía en la iglesia. Profe, ¿por qué? Porque tu trato es directo con Dios. Tú con Dios directamente. Tú te salvas por tu fe. Y tu fe es directa con Dios. ¿Por qué tiene que haber un sacerdote? ¿Por qué tiene que haber un obispo, un cardenal, un papa? ¿Por qué? Eso anula tu trato directo con Dios. Entonces tú debes tratar con Dios directamente. Porque al fin de cuentas tú te vas a salvar por tu fe. Entonces anulamos el clero. No debe haber sacerdotes. Y él lo cambia por un pastor, ¿no? Que es un guía. Que es un guía. Que es una persona como tú,
solamente que va a guiarte, porque tiene mayor conocimiento de la religión, pero no es alguien que puede perdonarte. En cambio, por ejemplo, en la Iglesia Católica, tú vas y cuando eres pecador, te confirmas. No, te confirmas, perdón. Disculpa, se me fue. ¿Cómo se llama? Te confiesas, perdón. Te confiesas y el sacerdote te manda pues tu penitencia para que expíes tus pecados cometidos. Entonces los luteranos dicen, ¿y quién es él para perdonarte? Si el único que te puede perdonar es Dios. En cambio los luteranos dicen, no, el pastor solamente te guía, el pastor no te va a perdonar, decir, no, solo te guía porque él tiene mayor conocimiento de la religión, pero no es alguien diferente a ti. Ahora, tú me puedes decir, es hasta ahí, genial luteranismo, dice el profesor, pinta bonito. Profe, ahora también es igual. No, no es igual. Porque muchos pastores son considerados, pues, cercanos a Dios, con poderes sobrenaturales, tocados por Dios, y te curan y todo el asunto. Vamos, ahí ya como que ya no somos iguales, ¿no? Ya no somos iguales todos. Entonces, ahí volvemos a tener esto mismo. Algunos pastores incluso se llaman profetas, ¿no? A sí mismos. Entonces, vamos, ahí rompemos esta idea todavía, pero el luteranismo clásico es así. Las imágenes, ¿cuál es el mandamiento que prohíbe las imágenes? No me acuerdo. Pero la Biblia te dice bien claro, dicen los luteranos, la Biblia te dice, no harás imagen, ¿no es cierto?, de lo que está en la tierra ni de lo que está en el cielo. ¿Y qué hacen los católicos? Ah, profe, mi santito, profe, mi santito. Entonces los luteranos dicen, no, esto está mal, esto la iglesia está pecando. Los luteranos dicen, Lutero dice, la libre interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe leer la Biblia e interpretarla y acercarse más a Dios. Porque le vuelvo a decirte, la misa en latín, muchas veces, la misa en latín. ¿Qué entiendes tú en latín si te dan la misa? No vas a entender nada. Profe, no entiende, no va a entender. Y tú estás rezando ahí, y ¿sabes qué dice el cura? Tú vas y dices, cura, mire, señor padrecito, tengo este problema. Y te dicen, la Biblia dice esto. Y tú, bueno, si el cura me dice que la Biblia dice eso y yo no puedo leer la Biblia, le voy a tener que creer. En cambio, te dicen, no, la Biblia se traduce, la misa se da en el idioma del lugar y que cada uno interprete. Que cada uno interprete. El pecado es parte de los humanos. El bautismo, dice Lutero, no te quita el pecado original. Ya sabes que el pecado original, Adán y Eva, ¿no? Eva tentó a Adán, Adán que era medio taradito, aceptó, ¿no es cierto? Se lo pintan así, ¿no? O sea, a Adán le dijeron, come, ya vos comer, ¿qué cosa? Pisado era Adán, entonces ya le dijeron, come, comió, pecado original para todos, y según los católicos, el bautizo te quita el pecado original, los luteranos dicen, no, el bautizo no te quita el pecado original. Entonces, el pecado es parte. Y vuelvo a repetirte, la salvación se logra con la fe en Cristo. Tu fe con Cristo es lo que te va a salvar. Tu fe en Cristo es lo que te va a salvar. Entonces, esto es lo que proponen los luteranos. Lutero propone todo esto, que es una ruptura, si te das cuenta, drástica con la Iglesia Católica. Rompe drásticamente con la Iglesia Católica. Una ruptura muy, muy fuerte. Entonces, ahí tenemos las principales ideas de Lutero, de la Reforma alemana. La Reforma alemana. Obviamente al Papa esto no es que le vaya a gustar, ¿no? No es que el Papa diga, ¡uy, qué chévere! Mira qué bonitas ideas de Lutero. No, no, no. Si te das cuenta, vamos a ser honestos, muchas de estas ideas con las que choca Lutero son ideas que a la Iglesia le conviene tener. Profe, ¿a la Iglesia le conviene los santos, todo esto?
Obvio, cada santo es una fiesta, cada santo es una celebración, cada celebración le deja ganancias a la iglesia. Además, las celebraciones, los rituales, hacen que la gente pues sienta mayor su nivel de fe y por lo tanto se sienta más parte de la iglesia. Al sentirse más parte de la iglesia tiene mayor poder sobre ellos. Si rompo eso, que no vamos, se pierde esa magia. Profesor, pero entonces los luteranos ya no son así, ya no tienen eso. No, pues tienen otros mecanismos. No ha sido nunca a un templo, nunca has pasado por un templo evangélico, no todos, ¿no? Pero varios, la gente ahí arrodillada, llorando, tirada en el suelo, cantando, es lo mismo, lo mismo. Buscamos mantener a la gente centrada en esta parte de la religión para poder, pues, manejarla, ¿no? ¿Cómo avanzó esto? Bueno, primero viene la dieta de Worms. La dieta es una reunión, un consejo, por si acaso. No vas a pensar que van a comer menos. La dieta de Worms, eh, que va a terminar de va a excomulgar a Lutero. El Papa León X excomulga a Lutero por sus ideas, no por su herejía contra la Iglesia. ¿De acuerdo? Por su herejía contra la Iglesia. Luego viene la dieta de Spira, donde se presiona a Lutero a callar sus críticas y los luteranos protestan. Los luteranos protestan. A todos los seguidores de Lutero protestan. Profe, protestan sí, y por eso, a partir de acá, se les va a llamar los protestantes. Los protestantes. ¿Bueno? ¿Por qué se llaman los protestantes? Porque en la dieta de Spira, ¿no? Cuando se va a presionar a Lutero, que se calle, ya cambie, sus seguidores protestan. Y por eso se le llama a los protestantes. Bueno, ¿ya? Luego ya vienen las guerras religiosas, ¿no? Tenemos la guerra de la Liga de Nuremberg contra la Liga de Malcalda, en la que va a haber una guerra entre luteranos y católicos. Y por último viene la paz de Augsburgo, en la que Carlos V concede la libertad religiosa a los nobles alemanes. Los alemanes se salen con la suya y tienen la capacidad de elegir su religión. Entonces, los alemanes se convierten al luteranismo, muchos reinos, no todos, pero muchos reinos se convierten al luteranismo, y por lo tanto, la iglesia es del Estado. La iglesia ya no le corresponde al Papa, sino la iglesia es del Estado. Y al ser la iglesia del Estado, ¿no? Lo que recaude a las arcas del Estado. Además, al ser la iglesia dependiente del Estado propio, ¿no? Del Estado de ese principado alemán, ellos manejan todo. Ya no hay un poder por encima de ellos. Ya no hay un poder por encima de ellos. Una imagen acá de Lutero con sus 95 tesis. Muy bien. Tenemos acá una imagen de una rebelión campesina, ¿no? En la que Thomas Munzer fue el líder, ¿no? Fue el líder. Señor Thomas Munzer. ¿Ya? Y ellos van a rechazar el bautismo como medio de salvación. Los campesinos se van a rebelar, ¿ya? En el Sacro Imperio Romano Germánico muchos campesinos se van a rebelar porque básicamente se va a rechazar esta idea de la salvación por medio del bautismo. A esto se le va a llamar anabaptista, ¿ya? El movimiento anabaptista.
el movimiento anabaptista, que considera que no se puede salvar por el bautismo. Profe, entonces ellos se ponían por su fe. No, porque por debajo de eso lo que reclamaban eran los campesinos que se reparta la tierra de la iglesia. O sea, era romper con el catolicismo, ya no hay curas, y si no hay curas hay tierras, y que se repartan las tierras. ¿Te das cuenta? No todo siempre solamente es una cosa. Tú puedes decir, profe, no querían el bautismo, profe, pero en realidad era repartan las tierras, queremos tierras. Una condición económica por debajo de la causa supuestamente oficial. Luego tenemos la reforma calvinista,